Hola hermanos, muy buenos días, que Dios los bendiga. Y bueno, el día de hoy estamos comenzando el mes de noviembre y asimismo vamos a comenzar con este devocional, este nuevo devocional, el cual es el devocional respecto al libro de Proverbios. Vamos a estudiar, bueno, no estudiar, vamos a centrar nuestro devocional respecto al libro de Proverbios. El libro de Proverbios es un libro muy importante dentro de la Biblia. Es el libro por el cual, o es un compendio de toda la sabiduría de Dios. Es un compendio en el cual podemos encontrar la sabiduría de Dios. Y bueno, también en ellos podemos encontrar el consejo también de Dios para diferentes circunstancias. Podemos entender, no solamente encontrar, sino entender el consejo de Dios. Entonces, por eso es importante el leer el libro de Proverbios. Bueno, el libro de Proverbios es un compendio de 31 y bueno, entonces, si nos hacemos la meta de leer un proverbio por día, en un mes terminaríamos el libro de Proverbios. Lo que nosotros vamos a hacer, pues es precisamente ese plan. Vamos a leer un proverbio o vamos bueno, no leer, vamos a hacer nuestro devocional por día, por proverbio. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a comenzar con el proverbio número 1, el primer proverbio que se encuentra en este maravilloso libro. Y bueno, nada más como mera introducción, el libro de Proverbios es un libro que tiene una gran riqueza literaria debido a que ocupa muchos recursos, ocupa metáforas, ocupa símiles, ocupa comparaciones, ocupa contrastes, es decir, tiene una gran riqueza literaria el libro de Proverbios para que nosotros podamos entenderlos de mejor manera, para que nosotros podamos entender o tener más a la mano algunas. También ilustra, también hace ilustraciones y ocupa todo este tipo de recursos. También, bueno, la palabra proverbio proviene precisamente del hebreo y su palabra es mashal, y bueno, lo que quiere decir es como un símil, una alegoría, y bueno, y en verbo quiere decir comparar o ser similar. Es decir, el libro de Proverbios nos va a entablar una serie de comparaciones, una serie de símiles, una serie de alegorías. Entonces, bueno, vamos a empezar con el proverbio número 1. Y bueno, en el primer versículo nos habla sobre quién es parte de la autoría, si bien no es el autor de todos los proverbios, no lo dice literalmente, pero sí nos dice que una parte de ellos sí es el autor. O sea, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Nos da ya un conocimiento sobre quién es un autor que está detrás de ellos, ¿no? ¿Quién fue el escritor detrás de ellos? Y el del versículo 2 al 6 nos da una serie de razones por las cuales son importantes los proverbios para nuestras vidas, los proverbios de la Biblia, para entender sabiduría y doctrina. Esa es una primera razón. Conocer razones prudentes, recibir el consejo de prudencia. Fíjense nada más cómo se cataloga este libro como para recibir el consejo de prudencia. Es decir, si nosotros venimos al libro de Proverbios, vamos a encontrar un consejo prudente, porque muchas veces nos dan, o a veces nosotros llegamos a dar ese consejo imprudente. Pues aquí nos da una gran importancia sobre por qué tenemos que leer o por qué es importante en nuestra vida devocional respecto o girando en eje al libro de Proverbios para recibir el consejo de prudencia, para tener razones prudentes, es decir, para ser hombres y mujeres prudentes. Es algo que se va a desarrollar el libro de Proverbios, la lectura del libro de Proverbios a través de nuestra vida, la prudencia. Y vean nada más, para recibir el consejo de prudencia, es decir, este compendio se cataloga a sí mismo como un compendio que da un consejo prudente. Muchas veces podemos dar el consejo y eso nos tiene que motivar más, amado hermano, a que nuestro consejo debe de ser bíblico, nuestro consejo, y es más, nuestro consejo puede ser un proverbio. ¿Por qué no? Ahí encontramos una serie de consejos. Entonces, bueno, ahí encontramos una gran razón por la cual es importante el libro de Proverbios en nuestras vidas. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos. Y el versículo 7 nos va a hablar sobre algo muy importante, que ya es mencionado en el versículo 2, sabiduría. Y aquí puede surgir la primera pregunta: ¿qué es la sabiduría?
¿Qué es la sabiduría? ¿Con qué se come la sabiduría? Bueno, pues precisamente ese es el objetivo del libro de Proverbios, desmenuzar ese concepto de sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? ¿Por qué es importante la sabiduría? Es necesario que yo sea un hombre sabio, es necesario que yo sea una mujer sabia, es necesaria la sabiduría. La sabiduría está limitada. ¿Cómo es importante la sabiduría? Y bueno, fíjense que el autor de Proverbios es muy, lo vemos, vemos que el inicio es una gran probada, ¿no? Porque al principio nos habla del autor. En los próximos 5 versículos nos habla sobre por qué es importante estudiar Proverbios. Y el versículo 7 nos dice, si quieres todo esto, es importante tener una base. Fíjense, el principio de la sabiduría, que es por el cual se va a desarrollar, es la palabra clave del libro de Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y aquí cuando escuchamos temor, no es el temor que tal vez nosotros podemos entender como en el sentido de tal vez esta película, ¿no? De Disney, de El Rey León, ¿no? Cuando decían las hienas, oigo el nombre de Mufasa y tiemblo. No es ese temor, no es el temor de ver a Dios como un tirano o decir, ay, me va a castigar Dios. No es ese temor al que se refiere el libro de Proverbios. El libro de Proverbios, cuando se refiere o la expresión, el temor a Jehová, es expresado en diferentes maneras, pero se repite a lo largo del libro de Proverbios como un texto clave, como un texto, como una clave. Y bueno, es el secreto para alcanzar la verdadera sabiduría. No es el terror que suscita como si fuera Dios un tirano, sino el tipo de temor o respeto que nos lleva a obedecer al ser más sabio del universo. Es decir, es el respeto que nosotros, entregamos a Dios por ser ese. Recuerden que Dios es sabio y Dios nos comparte esa sabiduría a través de su palabra y esa parte de su palabra es la parte de Proverbios, es decir, podemos encontrar sabiduría en este maravilloso libro, pero para ello nos dice que una base fundamental, el principio, es decir, con lo que comenzamos o lo necesario para que alguien pueda comprender estos proverbios, para que alguien pueda lograr el objetivo de Proverbios, es el temor a Jehová. Ese es el principio, ese es el inicio de todo ello. Bien, y aquí hablamos sobre los símiles o comparaciones, porque es interesante que aquí luego comienza, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, es decir, nos hace un contraste sobre la sabiduría que nos presenta Proverbios. Bueno, del versículo 8 al 19 voy a dejar que lo lean ustedes para que ustedes también, como parte de ejercicio, descubran verdades, vean qué es lo que Dios habla a través de estos 11 versículos. Y bueno, del versículo 20 en adelante al 33 es un versículo muy interesante. Si bien no lo voy a leer todo, pero voy a extraer de ahí algunas verdades. La sabiduría aclama en las calles, alza su voz en las plazas. Y aquí vemos un primer recurso lingüístico que ocupa el autor, que es precisamente la sabiduría, hermanos, no es una persona, no es un animal, no es un vegetal, no es un árbol. La sabiduría es una característica de Dios. La sabiduría, Dios es sabio y es una característica de Dios. Pero vean aquí cómo nos habla sobre la sabiduría. Es como si fuera una forma humana, caracteriza la sabiduría como si fuera una persona, porque dice, la sabiduría clama en las calles y alza su voz en las plazas, es decir, se dan cuenta, le está adquiriendo algo que es la voz, le está adquiriendo voz a la sabiduría. Clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo simples amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia? Y vean lo que dice, es la sabiduría hablando a nuestra vida, es como si la sabiduría fuera una persona y nos estuviera hablando. Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Vean por qué es importante que le hayan dado voz a la sabiduría, porque es importante que se le haya dado este atributo de humano, ¿no? La voz a la sabiduría. Y vean nada más, el 24 comienzan los contrastos. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Y aquí, hermanos, estos versículos, a veces, a veces, o muchas veces, nosotros como humanos llegamos a
tender a desechar el consejo, llegamos a desatender el consejo de Dios o el consejo de la palabra de Dios. Hay muchas veces en las cuales nos podemos acercar con hermanos o hay hermanos también que se acercan, ¿no? Y comentan problemáticas, dicen, oiga hermano, es que tengo esta problemática, me sobrevino esta situación, me sobrevino esta circunstancia. Y la primer pelea, la primer batalla que tal vez uno tiene como consejeros, lo queremos ver así, es hacer una recapitulación en mente de decir, ok, estar escuchando, pero tener una recapitulación en mente de ver qué decir, ¿no? Recuerden, el dar consejo es algo muy cauteloso, es algo que tiene que tener con mucha sabiduría. Mientras el hermano está orando, el hermano está platicando, uno está orando y está haciendo una recapitulación. Y hay muchas ocasiones en las que uno orando, hay ocasiones que cuando yo escucho las problemáticas de algunos hermanos, yo digo, y Dios, no sé qué decir, y le digo a Dios, tú habla, y hay muchas ocasiones, hermanos, en las que viene, el Señor pone en la mente un pasaje de la Biblia, y es el consejo que el Señor otorga a través de este siervo inútil, es el consejo que el Señor otorga a ese hermano, ¿no? Y siempre procurando, siempre lo que procuramos es dar un consejo bíblico, un consejo en la palabra de Dios. ¿Por qué es importante dar un consejo en la palabra de Dios? Lo acabamos de leer, porque es el consejo de prudencia. Aquí hallamos el consejo de prudencia. Entonces, por eso tratamos, y hay muchas ocasiones en las que damos el consejo por parte, el consejo de Dios o el consejo que está externado en la palabra de Dios, y el hermano dice, sí, lo he entendido. Pasan 2, 3, 4, 5 semanas, pasa tiempo y el hermano no atendió al consejo, pero pasa más tiempo, va pasando el tiempo, va pasando el tiempo y llega la 10ª semana y llegan las consecuencias de no haber hecho, hermano, es que ahora me pasó esto, o a veces inclusive en mi propia vida, sé el consejo de Dios y sin embargo hago lo que yo quiero, hago lo que a mí bien me parece. Ok, la palabra dice que tengo que guiarme por el camino de la rectitud. Pero es que acá la oferta está tentadora y voy por acá y después vienen las consecuencias y cuando vienen las consecuencias, seamos honestos, es cuando todos buscamos a Dios, es cuando con urgencia hasta agarramos la Biblia 3 veces al día y ahí andamos leyendo y devorando la Biblia diciendo, ¿qué? ¿Cuál es el consejo de Dios? Pero he aquí que es cuando la sabiduría nos está diciendo, desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Los insensatos, hermanos, no solamente son aquellos los cuales no tienen temor de Jehová. Muchos pueden pensar, los sensatos son aquellos los cuales no tienen temor de Dios, pero también el insensato, hermano, es el que lee la palabra de Dios, el que tiene el consejo de Dios, el que escucha el consejo de Dios y no lo pone en práctica. Eso es una insensatez. Es decir, eso es una manera práctica en la cual yo puedo ser el contraste del versículo 7. Y es una posición en la cual todos, incluyéndome, dijera Pablo, no siendo yo el primero de todos, nos hemos metido en esta parte, ¿no? Que nos hemos olvidado o hemos dejado de lado el consejo de Dios. Entonces, hermano, la primera verdad práctica que nosotros podemos encontrar, la primera verdad práctica que nosotros encontramos en el Proverbio 1 es precisamente no desechar la sabiduría de Dios, no desechar el consejo de Dios, no desechar lo que encontramos en su palabra. Y vean nada más el versículo 28, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Vean aquí cómo reprende, y aquí también es algo muy, muy importante. Cuando yo tomo mi propio consejo, cuando yo hago mi propio consejo, vean, es lo que comentábamos, son las consecuencias de los actos que yo tomo, de haber rechazado y de haber tomado mi consejo. Entonces, una primera llamada que nos hace directamente la sabiduría como si fuera una persona es que desechemos nuestro consejo y tomemos el consejo de Dios. Tomar el consejo de Dios es lo más valioso que nosotros podemos hacer para cuando nosotros tengamos una problemática. Y vean con qué termina el proverbio en el versículo 33. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Entonces, esa es la importancia. Y realmente, hermanos, con este devocional, con el proverbio número 1, con ese primer devocional, a lo que queremos llevar o a lo que Dios nos quiere llevar
es a no desechar su consejo, a no desechar el consejo de Dios, a leer el Proverbio 2. Ahora, hermanos, si bien yo les dije, yo me salté del versículo 8 al 19 con la intención de que ustedes también vayan a la Biblia, lean el proverbio, entiendan también el consejo de Dios en esos 19, 20, 21, en esos 20, no menos, perdón, en esos 10 versículos encontremos la sabiduría de Dios, busquemos la sabiduría de Dios. Y ese es el principio, el temor a Jehová, el temor de Dios, la obediencia al consejo de Dios. Ese es el principio del libro de Proverbios. Bien, bueno, pues el día de mañana nos vamos a estar viendo con el proverbio número 2. Damos gracias a Dios porque hemos terminado la serie devocional de Génesis y ahora vamos con el libro de Proverbios. Estén orando por este devocional, que sea de bendición, porque también puede llegar el momento en el que nosotros demos nuestro consejo y recuerden que ese es lo que no queremos que ocurra. Queremos que sea el consejo de Dios para cada uno de nosotros. Bien, bien, hermanos, vamos a orar dando gracias a Dios por este proverbio, por este día, entregando en las manos de Dios este día. Y también, hermanos, estén orando por el hermanito Edwin el día de hoy. Bueno, en estos días el hermanito Edwin se ha encontrado enfermo de una infección en la garganta. Entonces, bueno, estemos orando por la recuperación del hermano Edwin, también por mi hermano Abner, también está enfermito, entonces también les agradecería que lo tuvieran en sus oraciones. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por tu misericordia, porque tú eres bueno y porque nos permites terminar un libro más, nos permites encontrar verdades bíblicas en esta serie devocional del libro de Génesis, mi Dios, y ahora comenzamos con el de Proverbios. Mi Dios, te ruego que tu palabra, Señor, ilumine la mente y el corazón, las intenciones, Señor, que discierna las intenciones del corazón de cada uno de nosotros, Padre. Que, Señor, podamos aprender esta sabiduría, Señor, que podamos atenderla, mi Dios, que podamos atender tu consejo, tu sabio consejo. Te ruego, Señor, que tú seas, Padre Celestial, hablando a nuestras vidas, Padre, que tu sabiduría sobreabunde, Señor, en nuestros corazones, en nuestra mente, Señor, y que nos ayude, Señor, también en la obediencia a ti, Señor, que podamos ser obedientes y atender a tu consejo, Padre. Tal vez algo muy importante, muy difícil, Señor, para nosotros como humanos, es a veces desechar nuestro consejo, porque a veces el ego, la vanidad nos hace sentir que nosotros somos sabios, que somos inteligentes, mi Dios, pero te ruego, Señor, que nos ayudes primero, Padre. El primer paso es rompernos nosotros, Señor, y entender que el principio de la sabiduría no es lo que yo digo, no es lo que yo pienso, sino lo que tú dices, Señor, en tu palabra, lo que tú opinas, Señor, ese temor reverencial hacia ti, mi Dios. Te pido, Señor, que este temor reverencial sea una verdad aplicada en la vida de la Iglesia Cristiana Bautista Eliasim, Padre Celestial. Y ruego por cada uno de ellos, Padre bendito. También asimismo te ruego por mi vida, Señor, y por la de mi hermano Edwin, Señor, que tú sigas hablando a nuestra vida, Señor, y que lo que tú hables a nosotros, Señor, que lo podamos compartir con nuestros hermanos. Mi Dios, te ruego también por la vida de nuestro hermano Edwin. Él ahorita está enfermo de su garganta. Te ruego que tú le bendigas, Señor, que tú le guardes en ese, allá en Irapuato, Padre, en Irapuato. Te ruego, mi Dios, que tú le guardes, que tú le bendigas, que tú traigas sanidad a su vida, Padre Celestial, que tú le des, Señor, ese descanso que muchas veces es necesario, Padre Celestial. Te ruego, mi Dios, que pueda encontrar ese descanso, Señor, y esa sanidad. Asimismo, señores, sabemos que son enfermedades muy contagiosas. Te pedimos por protección de la hermana Oli, Señor, que no salga contagiada, mi Dios, que tú le guardes, Señor, y que le puedas levantar a mi hermano prontamente, Señor. Asimismo, Señor, te pido por la enfermedad de mi hermano Abner, Señor, que tú le sigas levantando, Señor, que tú sigas, Padre Celestial, haciendo la obra de sanidad en su cuerpo, mi Dios. Asimismo, te ruego por cada uno de mis hermanos, Señor, que tal vez tenga citas con el médico, Señor, y que nos ayude, Señor, a protegernos, Padre Celestial, no solamente de este virus, Señor, que ha atacado al mundo fuertemente, Señor, sino también te ruego, mi Dios, que tú seas, Padre bendito, con cada uno de nosotros, Señor, con estos cambios climáticos, Señor, con esta serie de enfermedades que pueden golpear a nuestros cuerpos, Señor, que nos guardes, Señor, y que nos cuides de estas enfermedades. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, amén. Amén, hermanos. Que tengan un excelente día lleno de bendiciones y nos vemos el día de mañana con el proverbio número 2.